Shalom, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Que el Padre te bendiga. Quiero dar este mensaje que había preparado ya hace un tiempo, que es acerca de los tatuajes que dice la Biblia. Y voy a aprovechar este tiempo que tengo para hacerlo. Así que voy a estar dando este mensaje. Es un mensaje corto, no es muy largo, pero más que nada poder entender qué dice realmente la Torá de Yahweh, la Biblia, la palabra de Yahweh con respecto a este tema. Se ha enseñado de que los tatuajes, según la escritura en Levítico, que es pecado. Bueno, vamos a ver en las escrituras el contexto de cada versículo y entender realmente si los tatuajes es pecado o no delante de Yahweh. Cuando vamos a la Torá, cuando vamos a los primeros 5 libros de la Biblia, específicamente en Levítico, donde Yahweh da sus leyes al pueblo de Israel, él habla de diferentes tipos de leyes. Hay 613 leyes. Dentro de ellas están divididas o separadas en diferentes áreas. Entonces, dentro de ellas, en Levítico, capítulo 19, habla del tema de no marcarse la piel. ¿Por qué? Tenemos que saber qué es tatuarse. Tatuarse es marcarse la piel. En este caso que nosotros conocemos es marcarse la piel con tinta. Pero en los pueblos antiguos, los pueblos paganos, se marcaban la piel o se marcaban el cuerpo primeramente con cuchillos, con tajos, para hacer como sacrificios de obediencia a sus dioses. Por otro lado también, vemos también que luego muchos pueblos en toda la historia hasta el día de hoy se ha avanzado el tema de los tatuajes, que hoy se usan muchos colores y hay miles y miles de diseños con respecto a este tema. Ahora, ¿es pecado o no? Bueno, vamos a ir a las escrituras y vamos a ver que muchos ministros, pastores, durante mucho tiempo le han enseñado de que esto es pecado y que hay personas que enseñan esto, de que hay aquellos que se han tatuado, por ejemplo, tatuajes de la muerte, tatuajes de santos o tatuajes satánicos, o se han tatuado todo el cuerpo y les obligan a borrar esos tatuajes. ¿Por qué? Dicen que si se arrepienten de sus pecados, si aceptan al Mesías y a Yahshua, al Hijo de Yahweh, si comienzan una nueva vida en Yahweh, un camino en santidad y se arrepienten de sus pecados, no pueden entrar al cielo con ese cuerpo. Esto es una ignorancia total, porque no es así. Porque nosotros podemos tener muchas marcas en el cuerpo, pero si uno se arrepiente de nuestros pecados en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, el Mesías es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados. Entonces, vamos a ver realmente este contexto acerca de los tatuajes. Entonces, cuando vemos en toda la historia de la antigua Babel, que fueron las primeras ciudades, poblaciones en el mundo, siempre usaban marcas. El mismo Caín recibió una marca de Yahweh arriba de su cabeza por haber matado a su hermano. Entonces, la palabra tatuaje viene de marca, de señal. Entonces, lo primero que tenemos que ir es ir a la escritura. Vamos a citar estos versículos que supuestamente nos hablaría de los tatuajes, que muchas veces los que predican que tatuarse es pecado citan esto. Y está en Levítico capítulo 19, vamos a ir ahí a Levítico capítulo 19, donde este capítulo nos habla de las leyes de santidad y de justicia.
Y si leemos todo el capítulo, nos habla de un montón de mandamientos que Yahweh le da a su pueblo. No le habla de uno solo, de muchos. Y entre uno de ellos, en el versículo 28, dice acerca de que no te marques ninguna marca en el cuerpo, ni con una marca de muerto, ni imprimas en tu cuerpo señal alguna, dice Yahweh. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? En Levítico 19, versículo 28. No te hagas ningún corte, ninguna señal, ninguna marca. Hoy en día, 2020, sería tatuaje. No te hagas ningún corte por los muertos. ¿Por qué por los muertos? Porque se adoraban a dioses de la muerte, a falsos dioses. Se adoraban a imágenes. Recuerden que el pueblo hebreo sale de Egipto contaminado de muchos dioses. Y uno de los dioses egipcios era el dios de la muerte, que tenía cabeza de perro, Anubis. Entonces él dice, no se marquen su cuerpo con ninguna marca de estos falsos dioses, de estos muertos, de estos seres que son demonios, que son ángeles caídos. Ni te hagas tatuajes, o no te hagas marcas en la piel con respecto a ellos. Ahora, fíjense que acá habla de un contexto de marcarse el cuerpo con señales a falsos dioses, a demonios, a imágenes o a dioses extraños. Entonces, el contexto de este versículo no está diciendo que está pecado tatuarse, está diciendo que es pecado tatuarse con imágenes o marcas que se refiere a falsos dioses, a demonios o a idolatría. Ese es el contexto de este versículo. Porque en este capítulo 19 también habla de que no se puede cortar la barba, y esto ya lo expliqué en otros estudios. O que también habla de otros temas de leyes sanitarias, etc. Entonces, yo explicaba la otra vez, ¿cortarse la barba es pecado? No, no es pecado. Hay que ver el contexto de lo que Yahweh habla con respecto a la barba. Entonces, lo mismo pasa con los tatuajes. Hay que ver el contexto de lo que está diciendo ahí Yahweh. Lo que está diciendo Yahweh, no se marquen en su cuerpo cosa alguna que sea de muertos, que sea de dioses, de demonios, de falsos dioses extraños, porque no es de mi agrado. Pero no está diciendo que no se puede tatuar. Entonces, ese es el contexto de Levítico 19:28. Ahora vamos a avanzar un poco más. Luego hay otro versículo que sería el nuevo pacto. Este sería el antiguo pacto y este es el nuevo pacto, porque muchos creyentes cristianos dicen que ese versículo estaba en el antiguo pacto, entonces ahora ya no estamos en el antiguo pacto, sino estamos en el nuevo pacto. Entonces miren lo que dice Pablo, vamos a ver acá en la escritura, 1 Corintios capítulo 16, versículo 19, que es otro versículo que usan los predicadores diciendo que tatuarse es pecado. Y Pablo dice, ¿acaso ustedes no saben que su cuerpo es el templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Yahweh, que está entre ustedes, y que sus cuerpos no son de ustedes? Este es el versículo que muchos predicadores hablan acerca de que tatuarse es pecado. Hay que ver el contexto. Hay que ver el contexto de lo que habla la Escritura. Si vemos el contexto de todo el capítulo 16, ahí Pablo está hablando de un contexto de desorden sexuales, de fornicación, de adulterio, de inmundicias, de orgías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no está hablando acerca de marcarse el cuerpo, está hablando de pecados sexuales. No podemos tomar un versículo que hable del cuerpo refiriéndose a los tatuajes, si está hablando de desórdenes sexuales. Entonces,
Vemos acá también que es un versículo sacado de contexto. No podemos predicar el Evangelio, no podemos predicar la palabra de Yahweh sacando versículos fuera de contextos. Entonces Pablo acá lo que está diciendo es: no entreguen su cuerpo a los desórdenes sexuales, no lo entreguen. ¿Por qué? Porque su cuerpo es templo, es habitación, es morada del Ruach HaKodesh de Yahweh, del Espíritu Santidad de Yahweh. Ahora, Levítico 19 y 1 Corintios 16 nos habla de dos cosas diferentes que han usado estos dos versículos para hablar en contra de los tatuajes. Entonces, según la Escritura y según Yahweh y sus mandamientos, Yahweh prohíbe tatuarse en sí imágenes o marcas que tengan que ver con muertos, con falsos dioses, con idolatría, pero no está hablando de que uno no se pueda tatuar otra cosa, porque eso es lo que hasta ahora estamos viendo. Ahora vamos a ver otro ejemplo en Éxodo capítulo 20, vamos al Antiguo Pacto. Éxodo capítulo 20, versículo 4. Y Yahweh manda 10 mandamientos mayores que los 613. Y dentro de Éxodo 20, donde Yahweh habla en el monte Sinaí al pueblo de Israel, dice: no te harás ninguna imagen, ninguna semejanza en el cielo, en la tierra y debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, porque yo soy tu Elohe, el único Elohe, Yahweh, creador de los cielos y la tierra. Elohe es Dios en hebreo, ¿no? Dios es en griego y Elohe es Dios o poderoso en hebreo. Ahora, Yahweh dice: yo soy el único Elohe, el único poderoso. No te vas a adorar, no te vas a inclinar, no vas a adorar ninguna imagen en el cielo, en la tierra o debajo de las aguas del mar. Ahora, cuando dice no te harás ninguna imagen, muchos predicadores dicen: ahí está hablando del tatuaje, no te puedes hacer ninguna imagen a tu cuerpo. No, el contexto de este versículo está hablando de imagen, de idolatrar a alguien, de rendirle culto a alguien. Entonces, tenemos que entender las Escrituras como realmente son, con el contexto correcto. La palabra de Yahweh no prohíbe tatuarse, pero sí prohíbe marcarse el cuerpo de diferentes formas. Puede ser un tatuaje en tinta, o un tatuaje en cuchillo, o un tatuaje en pulsón, etcétera, 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 refiriéndose a muertos. Muchos se tatúan imágenes de la mamá, del papá, del hijo que murieron. Eso es algo que está mal. Y también aquellos que se tatúan la muerte, el Gauchito Gil, la Virgen María, y santos, o símbolos de dioses egipcios, demonios, duendes, tórtolas, gárgolas. Todo lo que tiene que ver con el ocultismo, la brujería, el satanismo, símbolos Illuminati, el ojo, la pirámide, todo lo que tiene que ver con el satanismo, con ángeles caídos, con Satanás, todo eso Yahweh lo prohíbe, porque del origen son falsos dioses. Eso sí está mal, porque Yahweh lo determina en su palabra. Ahora, ¿qué significa esto? Que podemos hacernos ¿tatuajes entonces? ¿Cualquier tipo de tatuajes? Bueno, tenemos que entender algo. Vamos a ver lo que dice Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo puedo llegar a ser, pero no todo edifica. Ese versículo es muy conocido. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pensemos bien lo que vamos a hacer. Pensemos bien, en general está hablando Pablo. Pensemos bien lo que vamos a hacer. Tenemos que estar seguros de lo que vamos a hacer. Porque todo lo que hacemos tenemos que ver si es de bendición o no, si edifica o no. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, Pablo dice algo sencillo acá. Todo lo que hagamos sea para honrar
a Yahweh. Todo. Todo lo que hagamos que sea para honrar a Yahweh. Entonces, la pregunta es, ¿hacerse un tatuaje es pecado? No, no es pecado. Pero depende qué tatuaje te vas a hacer. Ahora, Yahweh determinó en su Torah, en sus mandamientos, determinados tipos de tatuajes. Porque hoy hay miles. Pero, la pregunta es, ¿qué tipo de tatuaje te vas a hacer? Y si da la honra a Yahweh, porque de eso tiene que ver. Todo lo que hagamos, ¿honra a Yahweh o me honra a mí? ¿O me hago un tatuaje para que exalte lo que yo hice? ¿O realmente puedo hacerme un tatuaje que honra a Yahweh? Por eso el tatuaje es muy personal. Y tenés que estar seguro de que si lo haces para toda la vida. Porque muchos hoy usan la tecnología que es el láser, que pueden borrarse los tatuajes, pero queda marcada la piel igual. Ya no es más lo mismo. Entonces, si te vas a hacer un tatuaje, tenés que estar bien seguro, segura de hacerlo. Conociendo a Yahweh, conociendo la verdad, conociendo la Torá, tenés que saber que Yahweh no te prohíbe tatuarte, pero depende qué es lo que vas a hacer en tu cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu le pertenece a Yahweh. Entonces, ¿podemos llegar a marcarnos algo que exalte el nombre de Yahweh? ¿Alguna simbología hebrea? ¿Alguna simbología que represente a Yahweh? No como idolatría ni como adoración, porque la adoración es solo a Yahweh. Se puede hacer, porque la Biblia no lo especifica que está prohibido. No especifica los mandamientos de Yahweh que está prohibido. Pero, hay que ser conscientes de lo que hacemos. Porque si hacemos algo dudando es pecado. ¿Escuchaste bien lo que te dije? Si hacemos algo y dudamos de lo que hacemos, estamos pecando. Entonces pensemos bien si nos vamos a tatuar o no. Ahora, ¿tatuarse es pecado? No. Pero hay tatuajes que Yahweh desaprueba, rechaza. Algunos ignorantes dicen que Apocalipsis 19 dice que en el muslo del Mesías está marcado o tatuado Rey de Reyes, Señor de Señores. Y no tiene que ver una cosa con la otra, porque en las redes hablan de tantas cosas que decían que el Mesías tenía un tatuaje en el muslo. Y en realidad no era así. Lo que está hablando de que estaba en sus vestidos y en la montura de caballo, marcado, escrito, Adón de Adones, Señor de Señores, que es una mala traducción en el español, y Rey de Reyes. Bueno, entonces, para terminar, para entender un poquito esto, ¿tatuarse es pecado? No, pero cuidado con lo que hacemos. ¿Por qué? Porque hay cosas que Yahweh prohíbe. Todo lo que es tatuaje que venga de la oscuridad, de la muerte, de los falsos dioses, del satanismo. Ahora, ¿se puede uno hacer no sé, hay mujeres que se hacen un conejito, un corazón, una pluma? Bueno, esas cosas delante de la Torah Yahweh no es pecado. Pero si vos lo haces, es una decisión personal y que luego no te podés arrepentir. A ver, te puedes arrepentir, pero lo que te quiero decir es que una vez que lo hiciste, ya quedó marcada para toda tu vida. Porque si te lo borras, te va a quedar la marca igual. Por eso uno tiene que estar seguro de lo que hace. ¿Para qué? Para que luego no se sienta mal de lo que hizo. Ahora, ¿qué pasa con las personas que se han tatuado a dioses, a demonios, a muertos, etcétera? Y conocieron al Mesías, conocieron a Yahweh, conocieron la verdad.
Bueno, si se arrepintió de sus pecados, de todos sus pecados, el Mesías lo ha perdonado. ¿Por qué? Porque el perdón no es físico. El perdón primero es espiritual. El espíritu que está muerto por el pecado vuelve a nacer, vuelve a tener vida. El alma es sanada, restaurada y el cuerpo es santificado, pero espiritualmente hablando. Y esas marcas, si se arrepiente de sus pecados, Yahweh lo perdona a través del Mesías. Y no hace falta borrar esos tatuajes feos, horribles que muchos se hacen. O aquellos que hoy se usa mucho los tatuajes de la élite. Hoy se usa mucho. El búho, la pirámide, el ojo, el compás, la escuadra, etc. Entonces, hermanos, para terminar, entender bien este tema, los tatuajes. ¿Se pueden hacer? ¿No se pueden hacer? Yahweh prohíbe todo lo que es de oscuridad, de Satanás, ángeles caídos. Pero además no lo prohíbe. Pero cuidado con lo que hacemos, porque todo lo que hagamos tiene que exaltar el nombre de Yahweh. Así que gracias, hermanos, por estar conectados. Y ahora en un ratito estaré en otro estudio. Vamos a ver la serie de Romanos. Quizás te queda alguna pregunta o consulta, me escribís ahí en privado, pero quería dar este mensaje, para explicar un poquito. Hace rato que quería darlo y bueno, hoy aproveché que tenía un poquito de tiempo, así que entender un poquito este tema. Quiero hablar algo más, quizás agregar algo más al mensaje. ¿Cuántas personas, hombres, mujeres que sirven a Yahweh, que caminan en la verdad, que predican el Evangelio, tienen tatuajes por todo el lado del cuerpo, pero han nacido de nuevo, han caminado y están caminando en santidad, y todo eso está anulado? En Yahweh, en el Mesías está todo anulado, de todas las cosas malas que hicieron. Entonces, no seamos religiosos. Yahweh perdona a todos si hay verdadero arrepentimiento, y aquel que ya está en la verdad, cuidado con lo que uno se puede hacer en el cuerpo, sabiendo que es para siempre. Que Yahweh te bendiga y nos vemos en un rato. Shalom.